la discusión se da. Lo que pasa es que no hay mucho margen real para hacer modificaciones sustanciales en el presupuesto, porque justamente por el tema de los derechos adquiridos, el 80% de los rubros presupuestales de todos los incisos se repiten de quinquenio en quinquenio. Lo que podés modificar es un 20%, que son como los gastos de libre disponibilidad de cada... Nosotros le llamamos incisos a los ministerios, la Corte Electoral, cada uno de estos son incisos, es una terminología técnica. Entonces te queda ese 20% de los fondos de libre disponibilidad y después lo que quieras crecer, lo que se llama el margen fiscal. El margen fiscal es todo lo que creces que no está incluido en el presupuesto anterior. Pero lo que está incluido en el presupuesto anterior, que es la estructura del aparato del Estado, que yo considero que es una estructura muy injusta en muchos sentidos. Nosotros tenemos una estructura fuertemente pautada por los intereses de la deuda y la deuda. Eso es un gran inciso del Estado. Y después también tenemos un gasto en defensa alto, un gasto en seguridad alto. Entonces, si uno quisiera transformar ese presupuesto en un presupuesto que es como yo creo que nosotros deberíamos discutir, ¿no? Que la izquierda debería discutir, esa discusión no está. El Frente Amplio, en sus comités, en su programa, tendría que tener proyectada la estructura ideal del presupuesto. Y después, cada rubro del presupuesto, tratarlo en función de ese proyecto de largo plazo, que es tu estructura ideal. Porque si no, lo que haces es una política incrementalista, ¿no? De ajustes. Nosotros somos, en proporción a la población que tenemos, el ejército más grande de América Latina, ¿no? Hoy tenemos alrededor de 30.000 funcionarios. Hay en algunas reparticiones, y en esto el ejército puede entrar, que es la opción a cuando uno tiene que apelar al ejército, ¿no? Cuando uno tiene que apelar al ejército, a veces uno financia una cosa que en momentos coyunturales y excepcionales uno tiene que tener la estructura. Yo no me planteo una hipótesis de guerra, yo me planteo una hipótesis de ayuda a una catástrofe, mucho más un ejército preparado y con infraestructura como para ayudar a una situación de catástrofe, inundaciones, secas, incendios, ¿no? Que creo que estamos más sometidos a cualquier hipótesis de guerra que podamos tener. Cuidar nuestros mares, cuidar nuestro aire, ¿no? Nuestro espacio aéreo, no el aire, sino el espacio aéreo, y nuestro mar, por los recursos que ellos tienen, naturalmente también, ¿no? Pero francamente creo que hay que reducir el ejército. Francamente creo que no se ha puesto no se le ha hincado el diente al tema de las Fuerzas Armadas. Yo pensé que la izquierda iba a venir con una situación en ese tipo. Nosotros no tuvimos tiempo en los blancos porque enseguida que salíamos era la salida democrática. No teníamos condiciones como para hincarle el diente a hacer toda una discusión sobre qué Fuerzas Armadas queremos. Es lo que se le llama el libro blanco del país. El libro blanco, que es una buena terminología, es cuáles son los objetivos de las Fuerzas Armadas, qué Fuerzas Armadas tenemos y qué hipótesis de conflictos podemos tener en la región. ¿Eso quién lo dice? Yo no entiendo, no, lo tiene que decir la propia Fuerza Armada. Pero ¿quién da la orden para que lo hagan? El presidente de la República. Entonces, en función de las hipótesis de conflicto que tenemos, ¿qué Fuerzas Armadas? Por lo que yo he escuchado en mi larga trayectoria política, es que las hipótesis de conflicto no nos llevarían más de 10.000 personas en las Fuerzas Armadas. Es lo que yo creo. Me gustaría que me demostraran lo contrario, ¿no? Es lo que yo opino. La idea que me he ido formando de años de trabajar en el presupuesto y años de dedicarme a estudiar este tipo de cosas, cuando han venido las Fuerzas Armadas siempre vamos con la emergencia y no qué Fuerzas Armadas queremos, ¿no? Que no se ha hecho qué Fuerzas Armadas precisamos, hay paño para recortar. Yo creo que seguro puedo decir hoy, sin temor a equivocarme, que 30.000 no son necesarios. Yo creo que es factible llegar a 10.000 y tener bien pagas, bien eficientes para las misiones que le pedimos, pero con una estructura piramidal y no una estructura invertida como tenemos, en donde todo lo que entra como alférez llega a ser coronel. Sigue así. No hay una pirámide funcional. Siempre me parecen altos. Nosotros tenemos en la administración central, entre defensa e interior, la mitad
de la plata de la Administración Central se va para ahí. Entonces, el Ministerio del Interior tiene una función clara, ¿no? Si tuviéramos una huelga policial lo sentiríamos, pero si tuviéramos una huelga del Ejército, nadie se daría cuenta, por ponerlo en términos. En la esencialidad, tampoco es un término muy feliz, pero bueno, la necesidad de determinados servicios es muy diferente entre una cosa y otra. Entonces, el presupuesto del Ministerio de Defensa se ha ido ajustando. No solo en este gobierno, eso ya viene desde la época por lo menos en los 3 últimos presupuestos, Defensa se ha ido ajustando porque el problema nuestro es que heredamos un presupuesto de defensa y una cantidad de efectivos en el Ministerio de Defensa, especialmente en el Ejército, enorme después de la dictadura, y eso se ha ido bajando de a poquito, pero bueno, a ver, el ajuste, uno puede hacer un ajuste a los funcionarios públicos y COFE viene y hace una manifestación acá en el Parlamento, pero en general el tema de defensa siempre entra en una especie de encrucijada política y estratégica muy compleja, porque entonces aparecen declaraciones de los oficiales retirados, y esas declaraciones se mezclan con los derechos humanos, y como nosotros no hemos resuelto la situación de los derechos humanos, recién hemos encarcelado al primer militar en actividad, recién ahora, con la prisión de Dalmau, en general, todo lo que toque a las Fuerzas, y las Fuerzas Armadas son una institución muy cerrada en sí mismo, con su propia salud, con su propia educación, y con su propio sistema de seguridad social. Ha sido muy difícil trabajar con las Fuerzas Armadas. Recién en el periodo pasado tuvimos una ley de defensa que permitió que en este presupuesto aparezcan una cantidad de cargos de conducción civil para organizar a las Fuerzas Armadas, y el pasaje de áreas que estaban dentro de las Fuerzas Armadas después de la dictadura, que no tienen por qué estar ahí, meteorología, recién ahora en este presupuesto pasa a la órbita civil, aviación civil, no pasó en este presupuesto, pero ya está la previsión de que eso pueda pasar a la órbita civil. Entonces, son cosas que han llevado mucho tiempo, que las ha tenido que hacer el Frente Amplio, que quizá no era el actor más indicado, porque no es el partido que mejor se lleve con las Fuerzas Armadas, pero bueno, compete a nosotros ese ajuste de las Fuerzas Armadas a lo que queremos. Y eso es otra discusión, ¿qué Fuerzas Armadas queremos? ¿No? Da la impresión, para terminar, por todo lo que venís diciendo, que el país se debe una reflexión profunda en la totalidad de los temas, y que de hecho el propio presupuesto se hace ahora y se viene haciendo en los últimos años sin partir de una reflexión profunda de las cosas que tiene, de las cosas que necesita y de los ideales y las cosas que se proponen con prioridad. Te puedo dar la razón. Siempre en el presupuesto, en la Constitución, nos establece 45 días para trabajar, sobre todo el Estado. Yo creo que eso está mal, no nos da tiempo. Nosotros hoy tenemos al ministro de Economía, vuelve al final. Si yo tengo alguna pregunta que me quedó, no puedo. Ahora después tengo un Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, viene el de Turismo, viene la Universidad, viene la ANEP, viene el INAU. Llenamos los 45 días y estamos en la emergencia siempre. Pide tanto para esto, pero nunca nos damos el tiempo suficiente, porque no lo tenemos constitucionalmente, ni la Cámara de Diputados cuando lo trata, ni el Senado, como para tener la discusión que tenemos que tener. ¿Cuál es la discusión? Esa que yo te estoy comentando. ¿Qué Fuerzas Armadas precisamos? ¿Qué Cancillería precisamos? Entonces ahí podemos saber si estamos bien o estamos mal. Ahí vamos hacia un objetivo. Ahora, la Constitución es la Constitución, y son 45 días. Y nosotros se termina nuestro plazo en 4 de diciembre. Y tengo que estudiar esto porque es mi obligación, porque para eso fui electo. O sea, yo no puedo decir, no estudio nada porque no se discute o no tenemos la verdadera discusión que tenemos que tener. No, tengo que dar respuesta, tengo que leer los 1000 artículos que tenemos y tengo que opinar y votar a conciencia cada uno de esos 1000 artículos. Para eso nos tenemos que trabajar en equipo. Yo no voy a tener posibilidad de estudiar los 1000 artículos. Puedo leer los 1000 artículos, pero no los puedo estudiar. Para eso nos vamos a dividir en el Partido Nacional por áreas, ¿no? Uno va a agarrar la educación, otro va a agarrar los gastos de economía, los impuestos, ¿no? Otro, y así nos repartimos el presupuesto. Somos 4 o 5 senadores, así que 6 senadores que estamos, así que vamos a tener que repartirnos todo el presupuesto, en donde no estudio todo. Estudió una parte, la bolilla me corresponde, la tengo que dominar muy bien.